Hey, Shalom Ubraja para todas y todos. Mis hermanos queridos, sean nuevamente bienvenidos a este su espacio, a este su canal. Enio JP Lizar, sí señor. Y ya saben ustedes que este es el espacio donde yo los quiero acercar un poquito más a las reales y verdaderas maravillas de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuánto la iglesia nos ofrece. Y también sean bienvenidos a esta tercera y última parte del primer sacramento de iniciación cristiana, el bautismo. Parte 3 fundamental, donde vamos a tocar unos temas bastante interesantes. Vamos a ver entonces primeramente que para la vigencia de este sacramento se requiere única y verdadera agua bendita y por supuesto el uso de la fórmula aprobada que vimos en este video. También podemos hacer hincapié que si fuere necesario bautizar de emergencia a una persona, solo estas dos cosas que acabo de nombrar serían suficientes. Y aquí es donde vamos a lo hondo. Esto se va a poner feo. En los casos de adultos y niños mayores a 7 años, el bautismo se prepara mediante la realización de un periodo llamado catecumenado. En el caso de los adultos, la administración de este sacramento debería ser en la catedral, en la solemne vigilia pascual. Y el candidato recibiría en ese momento los 3 sacramentos de iniciación cristiana, que son el bautismo, confirmación y Eucaristía. Pero de lo contrario, de no poderse realizar en la catedral, se podría celebrar en la propia parroquia de la iglesia, durante la misma celebración de la vigilia pascual o bien en cualquier domingo que sea necesario. En el Código de Derecho Canónico se requiere que estas celebraciones o administración de estos sacramentos, en este caso particular que les acabo de contar, se presenten al obispo de la diócesis o arquidiócesis. Bueno, no necesariamente el arquidiocesano o diocesano, también puede ser el auxiliar o un obispo que él mande en su representación. Esto para que él vea la oportunidad de celebrarlo y administrarlos personalmente. Y bueno, les dije que íbamos a lo hondo, ¿verdad? Aquí entonces vamos a ver cuáles son estas condiciones para que este adulto reciba los sacramentos de iniciación cristiana. 1. Manifestación voluntaria de recibirlo. Muchas veces en estos casos está coaccionada la persona que lo va a recibir porque simplemente necesita casarse. Con lo cual sí estaríamos hablando de una voluntad propia para ir a recibir el sacramento, pero no una voluntad de querer ser cristiano para poder hacer un matrimonio cristiano. No sé si me explico en este pequeño detalle. Y oigan, mis hermanas y hermanos queridos, no me malinterpreten, no quiero decir que esté mal. Es que debemos tomar en cuenta que el paso que estamos dando en ese momento no se debe hacer a la ligera. En este canal no venimos bajo ningún concepto a señalar o a juzgar a nadie. Simplemente estamos tratando de acercarnos un poquito más, como siempre les digo en mis intros, a la real maravilla de la palabra escrita de Dios, la liturgia y cuánto la iglesia nos ofrece. Y en este caso la iglesia nos está ofreciendo la inserción formal dentro del pueblo de Dios como hijos verdaderos que somos. Y eso
si lo concientizamos, entonces iríamos con mucho gusto al bautismo. 2. Que haya sido educado o que se ha educado eficientemente y suficiente en la fe, pero también en sus deberes como cristiano. Este caso sí que es álgido. Lo digo porque la preparación previa para el bautismo de un adulto debería consistir en más o menos 2 años de preparación con un buen catequista y el seguimiento del párroco donde está haciendo su preparación, su catecumenado. Lo cual he visto que en muchas parroquias se hace, pero en otras lamentablemente no se hace. Entonces la persona que va a recibir el sacramento no tiene ni idea de qué está recibiendo y de cuáles van a ser ahora sus nuevos deberes dentro de la iglesia. Y no es que vaya a tener toda la idea completa, es que más nunca vuelve. Y eso es debido a que más o menos tendría la misma idea de la primera base, que es saber que voy de voluntad porque quiero ser cristiano o porque necesito tal cosa, sino que aquí ya sería que no me formo, o lo que estoy recibiendo como formación lo hago a un lado, no me interesa, solo quiero llegar al fin. Y esto nos da paso a la tercera condición para recibir como adulto el sacramento, y es que la vida cristiana del solicitante, del participante o del aspirante queda probada durante su periodo catecumenal. Y aquí en este punto vamos a ver qué tantos tienen los catequistas para entonces probarle al obispo o al párroco que esta persona que va a recibir el sacramento o los 3 sacramentos de iniciación cristiana de un solo tirón está preparado. Porque muchas veces tenemos a un catequista amigo que nos hace el favor. Muchas veces también tenemos a esos catequistas que dan la talla, se esfuerzan para que la persona que va a recibir los sacramentos tenga una formación debidamente estructurada y debidamente sustentada, pueda decir con propiedad que está listo. Pero también he visto en muchas parroquias y en muchos matrimonios que las personas no están preparadas o debidamente listas para recibir ese sacramento. Y les vuelvo a repetir, la idea no es fijarnos en lo que está mal. La idea es fijarnos de ahora en adelante en qué momento estoy yo para decir que quiero recibir los sacramentos si no los tengo. Como diría la canción de mi querido José José, ya lo pasado, pasado. Pero vamos ahora al presente y vamos a mirar hacia adelante con una nueva forma, con una nueva dimensión en el creer. Porque si esto verdaderamente queda probado, que el catecúmeno está listo para recibir su sacramento o sus sacramentos, nos lleva directamente al punto número 4, que es arrepentirse, o invitado a arrepentirse de sus pecados. Y bueno, sé que muchos se estarán preguntando cómo es que es tan complicado recibir el sacramento. No es complicado, solo que debemos hacerlo con una libre conciencia de lo que verdaderamente significa, con todo lo que hemos visto en los 2 últimos videos. Claro, yo podría decirles muchísimo más sobre este sacramento, solo que tendríamos que irnos a una historia patrística, y tampoco la idea es aquí meternos en tanta profundidad, solo la necesaria para que verdaderamente comprendamos que dar estos pasos dentro de nuestra iglesia son importantes no solamente para nuestra vida, sino también que se pueda irradiar a los demás. Y así es como se va construyendo nuestra vida
cristiana. Así es como va naciendo nuestra vida en Cristo. Entonces muchas veces cuando ya nos volvemos adultos, tenemos ya ese ápice de conciencia que nos dice a nosotros qué debemos hacer y qué no. Entonces, hacerlos conscientes nos lleva la ventaja de que si de pequeños no recibimos una educación cristiana como es debido, aunque nos hayan bautizado, como decía, tenemos esa ventaja porque ahora podemos poner toda nuestra conciencia en todo esto que hemos aprendido o que venimos aprendiendo en el periodo catecumenal y podemos de manera consciente ponerlo en práctica. Ahora, en el caso de los bautismos a infantes que no tengan la conciencia necesaria para decidir, son los padres y padrinos quienes deben pasar por este periodo de preparación para precisamente comprender el significado y las obligaciones que derivan del bautismo. Entonces se pide al párroco que compruebe esta preparación y entonces la celebración se llevará a cabo, por cierto, en la parroquia de los padres. Y aquí es donde nos metemos en otro territorio peligroso. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Muchas veces la preparación para estos padres y padrinos no es la necesaria o suficiente, diría yo. Voy a poner el caso de cualquier hipotética parroquia. Muchas veces en estas parroquias se celebran los bautismos los sábados y son bautismos múltiples. Y por consiguiente la preparación para estos padres y padrinos es la noche anterior al bautismo. Unas 2 horas, 1 hora. Cuando a lo sumo muchos harán alguna tarde de preparación con algunos refrigerios, con algún pasapalito por allá, algún pasapalito por acá y se convierte todo en una fiesta, quedando relegada la verdadera razón por la cual se reúnen en ese momento. Y volvemos a las malas costumbres, que es que el catequista es amigo mío y bueno, yo voy todos los domingos a la parroquia, pero realmente no estoy comprometido en mi corazón ni en mi mente y entonces obviamente decido bautizar a mi hijo o hija. Llamo a los padrinos que tengan que venir, muchas veces no van, pero entonces también igual firman el libro y participan del sacramento. Cuando la preparación para los padres que requieran el bautismo para sus hijos también debe ser un periodo catecumenal o parecido al catecumenal, porque muchas veces estos padres no están preparados o debidamente instruidos en la fe. Y entonces, como la iglesia pone en manos de esos padres o padrinos la educación de la fe cristiana de ese niño. Y aquí caemos en la misma historia del derecho canónico. Para que este bautismo sea legal, los padres o sus equivalentes, los representantes de los infantes, deben solicitar el requerimiento, manifestar su consentimiento. Esto porque muchas veces los dos padres no están de acuerdo para realizar el sacramento. Esto porque muchas veces resulta que uno de los dos padres no es cristiano, o también se da el caso de que no es cristiano católico. Entonces aquí vamos a otro punto que es muy importante dentro del derecho, que si existe el compromiso o al menos la esperanza de que este infante recibirá la educación cristiana católica, esto se pueda realizar. De no ser así, entonces mejor que se suspenda o se posponga el rito, el sacramento. Y ya sabemos que esto muchas veces no lo toman en cuenta. Pero no todo es adverso. También existe
en el numeral número 868 que en el caso de peligro de muerte, un hijo de padres católicos, pero incluso de padres no católicos, puede ser bautizado incluso en contra de la voluntad de sus padres. Y fíjense que incluso en el caso de expósitos, es decir, de niños recién nacidos, después de una investigación exhaustiva, se puede proceder a su bautismo. Incluso los fetos que han sido abortados también pueden recibir el sacramento. Ya hablamos de los adultos y niños mayores de 7 años que pueden recibir de manera voluntaria el sacramento. Hablamos de los infantes que no llegan a esa madurez de razón. Y ahora vamos a hablar de los ministros. El ministro ordinario del bautismo es aquel que ha recibido el sacramento del orden, del cual hablaremos mucho más adelante. Pero el ordinario de un lugar también puede otorgar el permiso a un laico para bautizar cuando los ministros locales se vean impedidos para realizar el rito. Ya esto lo habíamos conversado un poco antes o trastocado por encima de que cualquier persona puede bautizar en caso extremis, pero en este caso con un permiso del ministro ordinario. Pero no se preocupen que la iglesia tiene requisitos para la validez del sacramento. No es que vamos a estar bautizando a lo loco a cualquiera que se nos pinte. También podemos considerar que muy aparte de los casos de extrema necesidad, el Código de Derecho Canónico prohíbe a un ministro ordinario bautizar fuera de su jurisdicción, obviamente sin el permiso de quien lo tenga. Ahora hablemos de los padrinos. Estos son los encargados de presentar al niño a bautizar junto con los padres, pero con el gran compromiso de ayudar a ese niño a vivir los compromisos del sacramento, con lo cual caemos en otro terreno difícil. ¿Cómo escogemos a los padrinos? Un hermano, un primo, los tíos que tengan dinero. Claro, porque ese es el que le va a regalar la cadenita con su nombre en oro y le va a hacer el fiestón. También escogemos a las personas por ser amigos, por el simple hecho de llamarlo compadre, comadre. Y los padrinos también tienen requisitos. Podemos elegir un solo padrino, hombre o mujer. También obviamente dos, pero no pueden ser del mismo sexo. Tampoco obviamente, pero mucha gente no lo sabe, no podemos ser los padres padrinos de nuestros hijos. Así que entonces podemos concluir que los padrinos tienen la tarea de acompañar en el crecimiento y formación en la fe cristiana católica de nuestros pequeños, los nuevos bautizados. Voy a profundizar esto un poquito más en mi cuenta de Instagram, así que también me pueden seguir por ahí. Y como conclusión vamos a ver cómo se anota el bautismo en una parroquia. En el registro del bautismo el párroco debe considerar el nombre del bautizado, el nombre del ministro, nombre de los padres y padrinos, nombre de los testigos si es que los hay, que muchas veces no hacen falta, el lugar donde se celebra el sacramento y la fecha de administración y la fecha del nacimiento del bautizado. En el caso de hijos de madre soltera, se incluye el nombre de la madre, pero también se puede acreditar el nombre del padre mediante un documento público donde se reconozca que él mismo lo declara ante el párroco y ahora sí dos testigos que deben ser fundamentales en este proceso. En los demás casos no se menciona el nombre del papá. Y hasta aquí, mis hermanas y hermanos queridos, el primer sacramento de iniciación cristiana que los hemos desglosado en 3 videos. Voy a dar como conclusión el recordar que no estamos aquí en este canal para juzgar a nadie. Cada quien toma su curso, toma su camino y lo hace como mejor le parezca. Pero dentro de la iglesia hay normas, hay estatutos. Dentro de la iglesia, aparte de muchas cosas, también hay
la voluntad que nosotros pongamos para estar en ella. Y me parece que esa voluntad se puede ver vulnerada en los demás que están comenzando y que quisieran profundizar un poco más de ella, pero viendo algunos ejemplos como los que vimos, no lo tomarían en serio. Por eso me di a la tarea de abrir este canal y por eso me doy a la tarea de mostrar las cosas como realmente me las enseñaron a mí y así se las transmito a todos ustedes. Por lo demás, recordemos entonces que nos vamos a ver en el siguiente video con el segundo sacramento de iniciación cristiana, que será la confirmación. Sí, señor. Entonces, suscríbanse al canal, like a este video, glorioso like a este video, y activen la campana para que no se pierda ni un solo video más en este su canal, Ennio JP Lizard. Y nos seguimos adentrando en la nueva dimensión del creer.